Queridos televidentes, queremos iniciar este programa dándoles a conocer un poco lo que vamos a realizar, donde vamos a presentar la vida o un testimonio de un santo. También vamos a compartir la palabra de Dios, el Evangelio, que nos va a dar un mensaje también muy coherente y muy reflectivo a cada uno de nosotros. Y en este tema pues que hemos estado hablando durante estos días, el tema de la esperanza, cómo la esperanza nos viene a dar como ese ánimo, ese impulso en estos tiempos tan difíciles, en un mundo tan oscuro o con tantos desafíos que tenemos. Y recordarles pues que estemos muy atentos, muy activos y conscientes también de lo que vamos a compartir con ustedes, y que ustedes también nos den un buen mensaje con su escucha, y también pues participar de estos programas que nos ayudan a nosotros a crecer cada día más en la fe. Claro que sí, Néstor, y queridos televidentes, una vez más estamos aquí con ustedes para poder compartir estas enseñanzas y estas experiencias que poco a poco nosotros también hemos obtenido para darles a conocer a cada uno de ustedes. Y Néstor, creo que es importante también recordarle a nuestros televidentes que hemos tomado todos estos temas últimos de la Spes Salvi, documento del Papa Benedicto XVI, pero recordando con gran alegría a nuestro Papa Francisco, el cual ha iniciado el Jubileo de la Esperanza y en el cual nosotros nos encontramos ahorita caminando, que nos invita también a estar en la barca que es la Iglesia, guiados por Jesucristo, pero recordando el lema cuando vino a Colombia: caminemos juntos. Entonces, queridos televidentes, no se separen de este momento, de este programa en el cual vamos a compartir con cada uno de ustedes. Ahora queremos invitarlos para que sigan a esta siguiente sección. Escucha la palabra. Queridos hermanos, bienvenidos a esta sección del programa Escucha la palabra. Hoy hablaremos sobre el libro del Eclesiástico. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme, y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en las humillaciones, porque el oro se purifica en el fuego, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Queridos hermanos, al escuchar esta palabra, nos da el sentido de reconfortarnos en el sufrimiento, ya que el Señor, por medio del sufrimiento, va purificando nuestro corazón. Nosotros, como hijos de Dios, poseemos el Espíritu Santo, que es aquel que nos da ese don de la fortaleza. Nos permite soportar los sufrimientos, nos permite seguir adelante y poder confiar siempre en el Señor, porque Él quiere que nosotros nos vayamos purificando de todas esas impurezas que hay en nuestro corazón. A veces con las enfermedades, a veces el sufrimiento nos ayuda a poner nuestras confianza en Dios, porque nosotros como seres humanos somos frágiles, débiles, que necesitamos siempre de la ayuda y de la misericordia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros, por el Espíritu Santo, busquemos a Dios. El Espíritu Santo siempre va a inspirar en nosotros ese deseo de encontrarnos con Dios, y es en su palabra donde nosotros podemos también encontrar, reconfortarnos en la fe, porque no solamente se sufre en el cuerpo, sino que también hay un sufrimiento espiritual. Por eso es importante que nos reconfortemos con el Espíritu Santo, y nosotros debemos dar testimonio de la verdad siempre. Para eso hemos nacido, para ser testigos de la verdad, para anunciar a Cristo, que es nuestra esperanza en el sufrimiento. Es decir, el Señor le da sentido a nuestra forma de
vivir a nuestra forma también de sufrir. El sufrimiento tiene un sentido de redención. Por eso es tan importante que nosotros no nos aflijamos en el sufrimiento, sino que siempre busquemos poner todo en manos de Dios, ya que Él conoce todo lo que sucede en nuestras vidas. Esa es otra cosa, que debemos nosotros siempre pensar que el Señor ve todo lo que nosotros hacemos. El Señor sabe por qué situación estamos pasando cada uno de nosotros, y es importante que nosotros pongamos toda nuestra confianza en las manos de Dios. Queridos hermanos, también tenemos a una madre, como es la Virgen María. Ella nos ayuda y nos acompaña en todas las situaciones difíciles de la vida y nos permite también acercarnos a su Hijo Jesús, así como ella lo acompañó en la cruz, también nos acompaña a nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar por este mundo, en el peregrinar por el mundo. Por eso, hermanos, que ustedes tomen la palabra de Dios, mediten en ella, mediten en este capítulo del libro del Eclesiástico, para que no se aflijan. No hay que mirar el sufrimiento con tanta desilusión, sino que el sufrimiento hay que mirarlo como esa purificación del corazón, esa purificación del alma, y que también tenemos la esperanza de que el Señor pues nos da esa promesa de que estos sufrimientos son pasajeros y tenemos ese anhelo, esa promesa del cielo. Ahora vamos a la siguiente sección, que es Escucha y conoce. Queridos televidentes, el tema central que vamos a compartir en este recorrido es el actuar y el sufrimiento como lugares de la esperanza. Y es muy importante nosotros pues enfocarnos en esto, porque eso nos va a ayudar a nosotros cada día más a crecer en ese crecimiento espiritual, en esa entrega hacia Cristo. Porque muchas veces, Johan, le tenemos miedo al sufrimiento, le tenemos mucho miedo al sufrimiento. El Señor es muy claro: el que quiera seguirlo a Él, tome su cruz y sígame. Y eso es un sufrimiento que constantemente nosotros podemos decir que nos lleva al martirio en vida, ¿no? Y yo creo que me parece muy bonita una palabra que un día nos decía un padre, que el ser cristianos es una muerte lenta en este mundo, porque es una entrega de nuestra vida, es una entrega de nuestra vida a aquellas personas que quizás lo más lo necesitan, pero también es ir muriéndose a uno mismo para irse a ese encuentro con Dios. ¿Y qué tal, Johan, si damos a conocer un poco a nuestros televidentes cómo el sufrimiento nos lleva a nosotros a una vida trascendente? Claro que sí, Néstor y queridos televidentes. Como tú lo decías ahorita, nosotros muchas veces tememos al sufrimiento, ¿sí? Y tenemos ese rechazo y tenemos esa mirada como despectiva hacia el sufrimiento, porque pues en cierta medida, ¿quién quisiera sufrir, no? ¿Quién anhela o desearía el sufrimiento en buen estado o en sano juicio? Creo que muy pocos. Entonces nosotros vemos el sufrimiento en nuestra vida como esa oportunidad que nos lleva a realizar muchas acciones. Pero antes de entrar a ese tema, vamos a responder aquí este momento de cómo en el sufrimiento nosotros vamos a encontrar esa trascendencia. Debemos recordar, querido Néstor y televidentes, que la trascendencia, primero debemos empezar en que el hombre es un ser trascendente por naturaleza, y aún sin entrar al ámbito de fe o cristiano, la trascendencia no solo es en un ente superior divino. Nosotros encontramos trascendencia en lo material, nosotros encontramos trascendencia en nuestras acciones, nosotros encontramos trascendencia en ese ente ser espiritual divino superior a nosotros. Y cuando nosotros no encontramos el sufrimiento en nuestra vida, creo que vamos a perder ese tinte de trascendencia, porque ¿qué nos hace trascender a nosotros si no es la búsqueda de algo que nos ayude a lidiar, a solucionar o a encontrar respuesta? Entonces, en el sufrimiento, nosotros como cristianos, como católicos que somos, vamos a encontrar allí la trascendencia de ese ser superior, que, como vamos a ver más adelante, nos enseña también que en el sufrimiento es como se llega, como se busca y como se escucha al Señor. También quiero traer como una
historia, ¿no? Como un acontecimiento que pasó en estos días, el 22 de mayo, perdón, de este año, en Kenia, un país africano. Un sacerdote, por evangelizar, por dar a conocer a Dios, fue asesinado. Y imaginémonos el sufrimiento que esta persona llevó durante este recorrido quizás de persecución. Entonces, Johan, ¿cómo nosotros podemos decir que es posible uno cargar con el sufrimiento, servir al sufrimiento? ¿Cómo podemos nosotros realmente estar como en esa tónica de estar en el sufrimiento, pero también tener esa confianza en que Dios nos va a trascender algún día? Así es, Néstor, y también acabo de recordar también otro gran hombre de nuestra iglesia, no muy lejano también. Estamos hablando, si mal no recuerdo, 1557. Bueno, por ahí quizás, un poco más hacia acá. Pero su nombre sí lo recuerdo plenamente y es el cardenal Francisco Xavier Nguyen Van Thuan. Este cardenal que, estando en Vietnam, es arrestado, encarcelado por 13 años, en los cuales 9 nos relata en sus libros, que empieza a narrar su historia. Dice que 9 años en los que ni siquiera veía la luz del sol. O sea que esto para él debe haber sido una cosa impresionante y altamente significativa. Imaginémonos el sufrimiento y el dolor de aquel cardenal que en ese tiempo obispo fue encerrado por predicar la fe, que es un tema que vamos a ir, que fue encarcelado por buscar la justicia, que fue recluido de su libertad por amar sin extremos, amar sin condiciones. El cardenal, que luego fue cardenal, este obispo en su tiempo, Van Thuan, nos narra también que él se aferraba de algo muy importante que se ha hablado en un programa anterior, Néstor, y es la oración. Entonces él se refugiaba en la oración, pero nunca sin perder el dolor y el sufrimiento, que él lo canalizaba en una ofrenda hacia Dios. Entonces, querido Néstor, ¿cómo nosotros podemos ver desde este punto de nuestra fe, desde este punto cristiano católico, pero también desde un punto, no desde la fe, sino desde la vida cotidiana, cómo podemos ver, interpretar y sentir este dolor, este sufrimiento? Porque es que muchas veces nos dicen, ustedes como cristianos católicos, a veces se ven hasta masoquistas, porque el dolor, porque esto, porque el sufrimiento, porque la laceración, porque la mortificación del cuerpo. Y nos dicen hasta masoquistas en nuestra fe, pero no es así. ¿Cómo vemos nosotros este dolor? ¿Cómo canalizamos nosotros este sufrimiento para poderlo llevar en nuestra vida? Porque es imposible que la persona humana viva sin sufrimiento. Entonces nosotros, ¿cómo lo vemos? Desde nuestra fe. Y recordando lo que tú decías sobre el cardenal Van Thuan, también ese es un mensaje que se nos quiere dar a nosotros, a muchas personas que quizás están en prisión, a muchas personas que tienen problemas económicos, problemas familiares, problemas espirituales, que siempre recordar que nosotros debemos de acercarnos, de dejarnos embaucar de Dios en medio de la oración. La oración es un fundamento muy grande en la vida del creyente. La oración es la que nosotros nos hace cruzar quizás esas fronteras o esas barreras, o quizás esos obstáculos que no nos quieren dejar a nosotros ir en búsqueda de eso trascendente, de esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Querido Johan, también como nosotros, como realmente creyentes, como cristianos, ¿será que nosotros debemos ser, o es una exigencia del Evangelio, ser consoladores para aquellas personas que lo necesitan? Que necesitan como ese impulso, como esa palmadita, como se dice, de esperanza en esos momentos más difíciles. Sí, Néstor y queridos televidentes, es muy curioso cómo nosotros, cristianos, podemos ser consoladores, pero también sufrientes, ¿cierto? Vamos a encontrar en el libro de Isaías ese siervo doliente, ¿no? Pero ese siervo doliente que sufriendo, que aunque su rostro ya era desfigurado, consolaba, ayudaba, servía.
Es ese siervo doliente mismo Jesucristo que nos muestra cómo en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo es ese siervo doliente al cual nosotros debemos imitar. Cómo nosotros en medio de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, aún así podemos acercarnos al hermano y decirle: ten ánimo, el Señor te espera, el Señor te ama, el Señor te salva. Cómo nosotros somos esos consoladores que también estamos heridos por el dolor, por el problema, por la circunstancia, pero que la gracia del Espíritu Santo es la que nos motiva a decirle a esa otra persona: aunque debemos cargar con la cruz cuando queremos seguir al Señor, también debemos decir: ánimo, con fuerza, que si yo estoy pasando por un problema difícil, pero he podido salir adelante, tú también puedes hacerlo. Cómo el dolor acompaña nuestra naturaleza. Es que nosotros estamos creados para ser felices, sí. Nosotros estamos creados para hacer el bien, sí, para tener una vida de convivencia comunitaria. Pero en esa creación también fuimos creados con el dolor. En el momento de nuestro nacimiento ya ahí lloramos, ya ahí hay un sufrimiento, hay una reacción al dolor. Y durante toda nuestra vida vamos a experimentar el dolor físico, espiritual o emocional. Pero no debemos nosotros permitir que sea ese momento en el que nos aparte de Dios. Muchas veces, Néstor y queridos televidentes, me he escuchado con testimonios de personas que dicen: no, es que dejé a Dios, dejé la iglesia, dejé mi familia, dejé mi comunidad, dejé mi trabajo, dejé mis buenos hábitos porque me pasó esto, porque sufrí de tal forma, porque sentía esto. Hemos dejado que esa emoción y ese sentimiento nos alejen de algo importante. Cómo nosotros ahora debemos empezar a llevar y a direccionar este sufrimiento. Nos han dicho también muchas veces, y es parte de la historia de nuestra iglesia, Néstor y queridos televidentes, que a eso de la Edad Media, siglos XIII al XV, se conoce por muchos santos acerca de la mortificación del cuerpo, incluso de su laceración, ¿sí?, por medio de prácticas físicas dolorosas, porque quizás se tenía la concepción de que el cuerpo era el gran causante de muchos actos que nos alejaban del Señor. Incluso se relacionaba mucho a todo este tema placentero, emocional y bueno, de muchas circunstancias. Pero también agradecerle al Papa Juan Pablo II, que nos ha dado una teología del cuerpo maravillosa. Nos explica cómo el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuerpo que es creación de Dios, el cuerpo que debemos guardar, porque es que así como el espíritu va al cielo después de la muerte, el cuerpo debe ser preservado, porque es que mientras tanto allí habita ese espíritu y es el que lo custodia y es el que lo guarda. Y si el cuerpo no fuera importante, Dios no nos hubiese creado un cuerpo. Entonces, hoy, esa mortificación, más que en el cuerpo, es en el espíritu. Es ahora sí en los placeres, es ahora sí en los deseos, es ahora sí en aquellas acciones que yo quiero hacer que no son debidas, entonces debo cortar con ellas y decir no más. Tú nombrabas en una parte sobre las personas que dicen que se han distanciado, se han excluido del plan de salvación. Que día compartía yo con una chica muy joven que ella decía que no necesitaba de Dios. Que no necesitaba de Dios, nos decía esta chica. Y empezamos a conversar con ella y a lo último se sintió tan vacía espiritualmente que se rompió en llanto, empezó a llorar. Quizás esta chica no tenía esa grandeza de experimentar que por medio de Dios podía cargar esos sufrimientos, que podía llevar a un buen fin todos estos problemas familiares o quizás problemas económicos o espirituales que haya tenido. Y es muy importante que nos dejemos embaucar por Cristo. Cristo quiere morar en nosotros. Él quiere hacer el morada en nuestros corazones, queridos jóvenes, queridos niños. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida.
no nos excluyamos del plan de salvación que quiere Dios con cada uno de nosotros. Para llevar todos esos sufrimientos, para llevar todos esos problemas, debemos de estar siempre unidos a Cristo. Es muy difícil vivir en este mundo solamente con las fuerzas humanas. El mundo se nos va a caer. El mundo no nos va a dar salidas. Vamos a perder el sentido de nuestra existencia. Pero si nos acogemos a Dios, si nos regocijamos en Dios, vamos a tener esa esperanza de que en Él podremos nosotros llegar a alcanzar ese bien absoluto que es Dios. Querido hermano Johan y queridos televidentes, ¿cómo podemos ver nosotros también desde un punto de vista de Cristo? Cómo Cristo, el mismo Cristo, el Hijo de Dios, vivió ese sufrimiento en vida. Claro que sí, Néstor y queridos televidentes. Para nosotros la mayor expresión de la verdad y de nuestra fe es Jesucristo, y es nuestro único modelo a seguir. Y es muy curioso porque recordemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Terminada la última cena o la cena pascual, Él se dirige al Monte de los Olivos y allá se arrodilla. Y primero recordemos, Jesucristo es verdadero hombre, pero es verdadero Dios, Dios y hombre verdadero. Ahora retomando la escena del Monte de los Olivos, Él estando de rodillas, ora a su Padre y le dice: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Él es Dios, Jesucristo es Dios, y Él pudo haber decidido no beber el cáliz. Él pudo haber, ya yéndonos a un punto quizás muy mágico o muy más allá de la razón, haber hecho incluso así y haber salvado a la humanidad, haber hecho el plan de salvación solo con una palabra. Pero no, aunque Él es Dios, también se hizo hombre y se hizo obediente al Padre, a su plan de salvación. Eso quiere decir que se sometió, se entregó, se donó. Eso es lo que debe hacer en nosotros primeramente, Néstor y queridos televidentes, el sufrimiento. Es que es una entrega, es una donación. Y cuando dijo estas palabras, recordamos también cómo luego llega un escuadrón junto con algunos del Sanedrín y con Judas y lo toman preso e inicia todo este momento de pasión y sufrimiento de nuestro Señor, que como decía ahorita, lo invita a decir en la cruz: todo está cumplido. Es el amor total de la entrega al Padre para nosotros, por medio de Jesucristo, para nosotros este plan de salvación que tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir en el cuerpo, tuvo que sufrir en el alma de enterarse que su amigo lo había traicionado. El sufrimiento nosotros también lo vemos en Jesucristo, que nos enseña que sin Él no podemos amar, que nos enseña que sin Él no podemos nosotros tener ese momento, esa recompensa verdadera. Querido Néstor, ¿cómo nosotros podemos ver en el amor, en la verdad y en la justicia ligadas al sufrimiento? Y cómo sin ellas se puede tener estos, o no se podrían tener estas tres momentos o acciones significativas. Claro, hermano Johan, es muy claro y muy coherente el mismo Dios cuando nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros tenemos amor, si nosotros nos acercamos a Dios, Dios es quien nos ha amado primero a nosotros. Y a Él amarnos primero a nosotros, pero nosotros tenemos que responderle también con amor. Es amor que nos va a tener o nos va a dar esa capacidad a nosotros de quizás o de querer trascender. Y nos va a dar esa fortaleza necesaria para nosotros poder sobrellevar ese sufrimiento cotidiano. Y por medio de la verdad, pues siendo nosotros coherentes con nuestra vida. Tenemos que ser muy coherentes en nuestra existencia con Dios, porque Dios lo ve todo. Claro que a Dios nosotros no nos podemos esconderle a Él. El Señor siempre, Él nos conoce a nosotros. Y pues ser justos con Él, ¿no? En medio de nuestros hermanos, todos nosotros lo que vivimos, lo que practicamos, lo que escuchamos, lo que oramos, tenemos que nosotros ponerlo en práctica ante el Señor. Porque el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Y al llamarnos, Dios es consciente que nosotros vamos heridos, estamos enfermos, el Señor nos va a sanar. Y cuando el Señor
va haciendo ese proceso con nosotros de sanamiento. Él nos va formando en nuestra vida, nos va formando, nos va dando dones y carismas para nosotros ponerlos en práctica. Y por último, el Señor nos va a enviar a nosotros como también ese signo de esperanza en un mundo que nos necesita, pues, con mucha valentía y con mucho entusiasmo en estos días que vivimos. Como ejemplo vamos a encontrar, Néstor, entonces, en el amor Jesucristo, cómo al donarse y a dar amor eterno ha sufrido. Pero también vamos a encontrar ejemplos del amor en padres, en madres, como amando extremadamente a sus hijos, quizás aquellos hijos que están en vicios, drogas o en circunstancias un poco difíciles, ellos sufren, pero ellos siguen amando, esos padres siguen amando. Vamos a encontrar ejemplos en la verdad. ¿Cuántos no hemos sufrido por la verdad? Y es doloroso decirlo, pero es que la verdad es la verdad y hay que decirla, aunque duela, aunque haga sufrir, aunque dé momentos de incomodidad. Pero la verdad nos llevará a esa justicia, que a muchos nos hará bien. Pero también la justicia, que es justa, dará la recompensa necesaria al que la merece, pero también deberá dar su castigo, deberá dar ese otro lado de la moneda a quien debe pagar. Bueno, Néstor, creo que ya vamos a concluir este tema por hoy, este programa que hemos compartido con cada uno de ustedes. Ha sido fructífero este momento, espero que cada uno de ustedes pueda aprovecharlo de la mejor manera. Y estos han sido los temas que hemos preparado para ustedes, siguiendo con la línea del jubileo de la esperanza. Y tengamos en cuenta, queridos televidentes, y recordar que la oración es un fundamento que nos va a ayudar a nosotros a ponernos en camino, a poder llevar esta carga o esta cruz del sufrimiento que lo tenemos cotidianamente en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en nuestras comunidades en general. Así es como hemos ya concluido nuestro programa, queridos hermanos televidentes, y quiero invitarlos a que sigamos a la siguiente sección. Conoce un corazón. Amigos televidentes, bienvenidos a esta sección. Hoy quiero hablarles de una santa carmelita, efectivamente de Santa Teresita del Niño Jesús, o Santa Teresa de Lisieux. Santa Teresa del Niño Jesús nació en Francia, al sur de Francia, en Lanson, y posteriormente se fue a vivir a Lisieux ya cuando tenía más o menos unos 5 años de edad. Santa Teresa es de una familia muy religiosa. De hecho, su padre Martín y su hermana María Elcira son santos. Santa Teresa de Lisieux, desde muy temprana edad entonces, creció en un ambiente completamente religioso. Y a los 15 años quiso ingresar al convento de las Carmelitas. En ese tiempo no era posible ingresar a los 15 años, tenía que ser a los 16 años. Cuenta la historia, efectivamente ella escribió su autobiografía en la historia de, efectivamente, la historia de un alma. Escribe que en una visita que tuvo con el Papa León XIII, le pidió que fuera aceptada en el convento de las Carmelitas. Pero el Papa pues le dijo que había que respetar las autoridades. Sin embargo, por allá se movieron situaciones en su barrio, en su localidad, y pudo ingresar a los 15 años en los Carmelitas. Pero ¿por qué traigo esta santa? Esta santa, Santa Teresita del Niño Jesús, es importante. Ella fue canonizada, efectivamente, nació en el año 1873, el 2 de enero. Murió el 30 de septiembre de 1897. Duró apenas 24 años. Sin embargo, nos dejó grandes escritos, y el libro tal vez más importante es el que llama Historia de un alma. Que aquí tengo unas frases que me gustaron de este libro y que les quiero compartir. Ella fue canonizada en 1925 y fue declarada doctora por Juan Pablo II en 1997. Santa Teresita del Niño Jesús se hace doctora por un dato especial, y es que inyecta amor en cada actitud.
Así que déjenme, les leo textualmente unas frases que me han llamado mucho la atención. Mi vocación es amor. Aquí entonces Santa Teresita, el Niño Jesús, evoca el amor como el centro de la vocación. Es decir, que quien diga tener vocación tiene que tener como centro el amor, la caridad. Otra frase, no es la magnitud de las obras lo que importa, sino el amor lo que se hace. Entonces, lo importante es el amor con que se hace, no la magnitud de las obras, no lo importante que sean las obras. Allí entonces impregna Santa Teresita del Niño Jesús que todo lo que hagas lo debes de hacer con amor, con genuino amor. He comprendido que no todos pueden ser apóstoles, doctores, etc., y que la Iglesia está compuesta de diferentes miembros, pero que el amor es lo que los une a todos, lo que significa que cada quien en su particular iglesia tiene que actuar es con amor. Quiero pasar en mi cielo haciendo el bien en la tierra. Esto significa y o refleja de alguna manera que hay que continuar amando a cada uno de nuestros hermanos. Y también dice, Dios no mira tanto la grandeza de nuestras obras como el amor en que lo hacemos. Santa Teresa del Niño Jesús es declarada doctora de la Iglesia porque de una manera simple nos define cuál es lo que tenemos que hacer para alcanzar la santidad, y es inyectar amor en todo aquello que nosotros hacemos. Efectivamente, tenemos que hacerlo no solo de sentimiento, amor no solamente de sentimiento, porque el sentimiento aparece y desaparece. El amor como un acto voluntario que nos facilita ver a todo lo demás como una imagen de Dios. Ese amor que nos lleva efectivamente a ver a Jesús en todas partes y a creer y transformar el amor que convierte lo ordinario en extraordinario, lo profano en sagrado y lo cotidiano en eterno. Así es como hemos ya llegado a este final, ya culmen de nuestro programa del día de hoy. Gracias, gracias infinitas por estar ahí presentes. Gracias por escucharnos y por vernos. Esperamos que este tema del día de hoy haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes. Recuerden, hemos escuchado en la palabra de Dios cómo se nos dice que si vamos a servir al Señor y a seguirle, debemos prepararnos para la pelea, debemos prepararnos para la lucha. Eso quiere decir que debemos prepararnos para el dolor y para el sufrimiento. También en nuestro tema central hemos hablado del dolor y del sufrimiento como ese camino, como esa preparación para llegar a esa esperanza fructífera, relacionada con el amor, con la verdad, con la justicia. Hemos visto cómo el sufrimiento está inerte en cada una de nuestras vidas, y en nuestra fe cristiana y católica hemos ya también escuchado y aprendido de que hay una forma en que lo podemos así canalizar, llevar, conducir para que pueda ser transformado. A ejemplo de Jesucristo, que desde su pasión nos ha mostrado que el dolor no es malo, sino que debemos aprovecharlo para que pueda hacer fruto en nosotros y en los demás. Y por último, hemos también escuchado un testimonio, una experiencia de una gran santa que nos ha dicho que en cada uno de los momentos, que en cada una de nuestras acciones, siempre vamos a llegar a Jesucristo, siempre vamos a llegar al reino de Dios. Bueno, Néstor y queridos televidentes, nuevamente agradecerles, y este ha sido ya un momento de compartir, un momento especial con cada uno de ustedes. Recuérdenos, querido Néstor, cuáles son nuestros canales de televisión, cuáles son nuestros medios de comunicación y dónde más nos pueden encontrar. Claro que sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, y también en los canales de televisión del Oriente Antioqueño. Estén muy activos, muy presentes, y síganos en diferentes programas que vamos a seguir compartiendo con ustedes.